El semestre enero-junio del año 2011 se caracterizó por la gran turbulencia que registraron las economías europeas y norteamericanas. Al mismo tiempo, las economías emergentes mostraron gran crecimiento, particularmente China. Nuestras actividades, que se orientan principalmente hacia el Asia, se vieron beneficiadas por este crecimiento. Los resultados de este semestre son los más altos en la historia de la compañía y alcanzaron a 220 millones de dólares. En minería, la actividad de China, a la cual ya me he referido, beneficiaron enormemente la división minera de esta compañía. Principalmente por la demanda china, que registró mejores tonelajes y más altos precios durante el periodo. La comparación del primer semestre del 2011 con el primer semestre del 2010, recordando que el 2010 tuvimos el gran terremoto, es muy positiva en despachos, los cuales han crecido enormemente en la comparación de un año con otro. Sin embargo, este crecimiento de volumen no se ha visto reflejado en mejores resultados de la industria siderúrgica, ya que el precio de las materias primas, fierro y carbón, han afectado profundamente los costos de esta actividad. La fabricación de acero, que emplea parte de la producción de Huachipato, se vio favorablemente afectada por el efecto del terremoto del año 2010, particularmente en lo que a construcción se refiere. Esta unidad trabajó intensamente en la reparación de los daños anteriores. Los resultados del segundo trimestre del presente año, así como el primer semestre de este mismo año, son los mayores de la historia del Grupo CAP. Por resultados me refiero tanto a los ingresos como a la generación de caja, como a la utilidad neta del Grupo CAP. Partiendo por esta última, las utilidades del segundo trimestre se incrementaron en 117% respecto de las obtenidas en el mismo trimestre del año pasado, pasando desde 63 millones de dólares a 138 millones de dólares en este último trimestre de este año. Respecto del semestre primero de este año en relación al anterior, la utilidad se incrementó aún más, en un 162%, desde 84 millones de dólares el año pasado a 220 millones de dólares en el semestre actual. Los citados resultados se producen luego de eliminar todos aquellos causados por operaciones no recurrentes o excepcionales, como la que se produjo el año pasado con ocasión de la fusión de la Compañía Minera del Pacífico con la Sociedad Minera del Huasco, que resultó en una utilidad, como digo, no recurrente de 293 millones de dólares. Esa cifra se ha eliminado del año pasado, puesto que fue una utilidad no producida en caja, sino meramente contable. Ahora bien, ¿a qué se produjo? ¿A qué se debió este magnífico resultado que estamos reportando? Se produjo fundamentalmente por las muy favorables condiciones en que operó nuestro negocio minero y en particular en Asia. Tanto los despachos de la minería, el tonelaje vendido, como los precios a que este tonelaje se vendió, mejoraron significativamente, como lo expresará más adelante Raúl Gabonal, nuestro gerente de finanzas. En cuanto a los hechos que están detrás de los resultados y las utilidades que estamos reportando, se encuentra una operación
productiva y comercial que se resume en el hecho que nuestros ingresos durante el segundo trimestre del presente año se incrementaron en 48% respecto de los obtenidos en el mismo trimestre del año pasado, creciendo desde 459 millones de dólares a 677 millones de dólares en este año. Expresado desde el ángulo del semestre mismo, el semestre presenta una mejoría aún más significativa, habiendo crecido los resultados, los ingresos semestrales desde 775 millones de dólares el año pasado a 1.272 millones de dólares en el presente año. Esos ingresos terminaron generando de manera neta, vale decir, luego de todos los costos operacionales, terminaron generando una caja que durante el primer semestre del presente año sumó 511 millones de dólares, que fue ligeramente más que el doble de lo que se había generado en el año pasado, en el primer semestre del año pasado, y que alcanzó a 241 millones de dólares. Esto significó que al término del junio del presente año contábamos en nuestra caja con 943 millones de dólares disponibles para las necesidades de inversión, reducción de deuda y pago de dividendos del Grupo CAP. Fue gracias a esa generación de caja que fue posible aumentar en forma significativa nuestras inversiones, que en el primer semestre de este año alcanzaron a 130 millones de dólares en relación al mismo periodo del año anterior, en que alcanzaron a 71 millones, es decir, un incremento cercano al 100%. De nuevo, esa misma generación de caja a la vez nos permitió reducir el endeudamiento financiero bruto de CAP desde los 985 millones de dólares que había al 30 de junio del año pasado a los 765 millones que hay en el balance al 30 de junio del presente año, es decir, una reducción de sobre 220 millones de dólares. Reducción que continuó incluso después del 30 de junio, en que hemos retirado la mayor parte de una emisión de bonos que existía en el mercado norteamericano. Finalmente, quiero destacar que las holguras que hemos logrado generar en la caja de la empresa le ha permitido al directorio de CAP incrementar el pago de dividendos provisorios en prácticamente un 50%. Medidos en pesos, el dividendo provisorio por acción durante el año pasado estuvo en 100 pesos por acción. Eso es hoy 150 pesos por acción cada trimestre. A continuación, Raúl Gamonal, gerente de finanzas del Grupo CAP, entregará antecedentes más detallados respecto de lo que ha sido nuestro funcionamiento como grupo, y especialmente mirando al performance de cada uno de los tres negocios principales de la empresa: el negocio minero, la siderurgia y el procesamiento de acero. Antes de referirme a los ingresos por unidad de negocio, les recuerdo los ingresos consolidados del grupo al 30 de junio del 2011, que alcanzaron 1.272 millones de dólares,
que se comparan muy favorablemente con los ingresos del mismo periodo del año 2010 de 775 millones de dólares. Los ingresos mineros se incrementaron a 781 millones de dólares el primer semestre de 2011, un 91% respecto a los 409 millones de dólares del primer semestre de 2010. Lo anterior es consecuencia del aumento del tonelaje despachado desde 4.321.000 toneladas el primer semestre de 2010 a 4.890.000 toneladas el primer semestre del 2011. Y esto junto al incremento en el precio promedio de dichos embarques desde 89 dólares por tonelada a 150 dólares por tonelada en los respectivos periodos. A continuación vamos a mostrar un gráfico del precio de los pellets feed elaborado por Macquarie, banco de inversión australiano que es especialista en minería del hierro. Y aquí se muestra los altos precios alcanzados por el pellet feed durante el presente año. Refiriéndome a la siderurgia, aquí también se aprecia un incremento en los ingresos a 522 millones de dólares el primer semestre de 2011, que es un 130% mayor que los 227 millones de dólares del primer semestre de 2010. Esto es consecuencia del aumento de los despachos físicos desde 297.000 toneladas el primer semestre de 2010 hasta 575.000 toneladas el primer semestre de 2011. Esto dada la baja base de comparación del año 2010 que estuvo muy afectada por el terremoto. Además de un incremento en los precios desde 757 dólares por tonelada el primer semestre de 2010 a 892 dólares por tonelada el primer semestre de 2011. Aunque hubo mejoría en ambos aspectos en el negocio siderúrgico, los márgenes permanecen muy comprimidos como consecuencia del alto costo alcanzado por el carbón y el hierro, sus principales materias primas. Ello ha significado que durante el semestre la contribución de la siderurgia a nuestra rentabilidad consolidada fue muy pequeña. A continuación vamos a mostrar el índice de precios del acero desarrollado por Crew Group, un organismo de investigación especialista en el mercado del acero. Y en este gráfico se muestra que después de la fuerte caída experimentada por los precios del 2008, los precios del acero se han venido recuperando con gran volatilidad y algún grado de debilidad también en los distintos mercados, es decir, Norteamérica, Europa y Asia. Los ingresos del negocio de procesamiento de acero también presentan un incremento a 226 millones de dólares el primer semestre de 2011, un 35% mayores que los 168 millones de dólares del primer semestre de 2010. Aquí los despachos físicos aumentaron desde 138.000 toneladas el primer semestre de 2010 hasta 177.000 toneladas el primer semestre de 2011, junto a un aumento en los precios promedio desde 1.216 dólares por tonelada el 2010 a 1.269 dólares por tonelada el primer semestre de 2011. En cuanto a los costos consolidados de operación, estos presentan una disminución como porcentaje de los ingresos desde 66,7% el 2010 al 58,1% el primer semestre de 2011, fuertemente influido por los aumentos de precios en el negocio minero. Sin embargo, el incremento ya referido de los precios de las materias primas siderúrgicas, es decir, el hierro y el carbón, han afectado negativamente el desempeño del negocio acerero, cuyos costos operacionales presentan un aumento como porcentaje de los ingresos desde 89,1% el 2010 a 96% el primer semestre de 2011. En cuanto al negocio de procesamiento de acero, sus costos no presentan mayores variaciones respecto de sus ingresos. En cuanto a la generación de caja, el EBITDA consolidado medido como resultado de explotación
más depreciación por los 12 meses terminados al 30 de junio de 2011, superó los 1.000 millones de dólares. Eso quiere decir que en términos semestrales, el EBITDA aumenta desde 241 millones de dólares el primer semestre de 2010 a 511 millones de dólares el primer semestre de 2011, reflejando un 112% de incremento. Como reflejo de los mayores saldos promedios de caja invertidos, los ingresos financieros se incrementan desde 6,3 millones de dólares el primer semestre de 2010 a 9,9 millones de dólares el primer semestre de 2011. En cuanto a los gastos financieros brutos, sobre una base comparable, es decir, eliminando ítems excepcionales y no recurrentes, estos se incrementan desde 29,1 millones de dólares el primer semestre de 2010 a 31,4 millones el primer semestre de 2011, por mayores intereses de corto plazo correspondientes al financiamiento temporal de importaciones post-terremoto. No obstante ello, los mayores saldos de caja permitieron aumentar los intereses recibidos y así reducir los gastos financieros netos desde 22,7 millones el primer semestre de 2010 a 21,4 millones el primer semestre de 2011. En general, las cifras de la compañía se ven muy sólidas en todas las líneas y es esperable que esta solidez se mantenga en el segundo semestre del año.